Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Le invito a abrir su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y el ruego y la oración, Señor, es que en la exposición de tu palabra nos sea dada la iluminación mediante el Espíritu Santo, de manera que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, y en ellos seamos enriquecidos conforme al propósito eterno por medio del Señor Jesucristo, al llamarnos para ser parte de tu cuerpo y formar tu iglesia en la tierra. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, cuando leemos la Escritura, podemos ver que el anuncio dice: ¿quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En el libro del profeta Jeremías dice la palabra de Dios, así como también en el libro del profeta Isaías, el mismo profeta, dice: no es que se ha cortado el brazo de Dios, y se han cerrado los oídos de Dios, ni los ojos de Dios para no ver, sino que vuestros pecados hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Mas Dios ha traído mediante la predicación del Evangelio la buena noticia para el que cree.
Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, en el capítulo 10, verso 9. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y en el verso 16 de la carta a los romanos, en el capítulo 10, vuelve a citar este pasaje: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios ha dado al hombre el ser salvo por medio de la predicación del Evangelio, por medio de un anuncio, por medio de un mensaje. Lo ha dado mediante la fe. En el versículo 16 del capítulo 10 cita este mensaje diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De Romanos, ¿no? Y en el verso 17 dice: porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando Dios envía su palabra, esa palabra genera en nosotros la fe para poder creer y mediante el creer poder recibir la gracia de Dios. Por eso es tan apreciado, hermano, poder acudir a la presencia del Señor. Por eso es tan apreciado, hermana, poder congregar y en la común fe poder acercarnos a Dios. Y que Dios nos conceda la gracia de enviarnos su mensaje, que Dios nos conceda la gracia de enviarnos su palabra, porque en tanto Él nos envía su palabra, se va gestando en nosotros la fe por la cual somos salvos. Porque la Escritura dice que por gracia somos salvos, pero el medio por el cual hemos de recibir esta salvación es la fe. ¿Está comprendiendo? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego dice: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La fe viene relacionada con la obra de Dios y con la gracia de Dios. Por eso hoy mencionábamos el texto de Hebreo, que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que este es el que recompensa a los que en Él creen. Porque se requiere de la fe, hermano, en este tiempo. Se requiere de la fe, hermana, en este tiempo. ¿Por qué? Porque entre tanto que estamos en el mundo tenemos aflicciones. ¿Cierto? ¿Hay alguien que puede evitar el enfermarse? ¿Hay alguien que puede evitar una calamidad, una catástrofe? ¿Hay alguien que pueda evitar algún fallecimiento, alguna separación? ¿Hay alguien que pueda evitar un momento de disgusto? Nadie. Las situaciones vienen, se van dando alrededor del mundo en todos. Pero Jesús dijo: confiad en mí, que como yo he vencido al mundo, también vosotros venceréis. La fe está relacionada con el mover y el actuar de Dios, ¿comprende? ¿Está muy fuerte el volumen? Sí. Entonces me retiro un poquito. No es que me voy, me retiro del micrófono. Amén. La fe está relacionada con el mover y con el actuar de Dios. Por eso dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Y la fe no es algo sin consistencia. No es que uno se pone para hacer una torta y no va a necesitar de harina, no va a necesitar de huevos. No va a necesitar de un molde y de un medio de cocción, ¿no es cierto? Si se dispone para hacer una torta, hay cosas que se necesitan. Así también, para que se geste, se genere la fe, hay necesidades que tenemos.
una de las necesidades que nosotros tenemos para que se genere la fe, o la más importante necesidad que tenemos, es la de oír y el oír la palabra de Dios. Y en la medida en que vamos recibiendo la palabra de Dios, se va gestando la fe en nuestros corazones, por la cual recibimos la salvación. Hoy me tocó compartir con una persona que nunca había escuchado del Evangelio. Y era una persona ya de edad, una persona que por el tono de la voz no tuve la oportunidad de hablar con ella cara a cara, pero sí por medio de una conversación telefónica. Y esta persona me manifestaba que tenía cierta formación religiosa. De pequeña la habían llevado a la iglesia y la habían formado según la creencia católica. Y a partir de la descripción de lo que ella me hablaba en cuanto a su formación y en cuanto a su necesidad, comencé a exponerle el mensaje del Evangelio. Yo no sé si es algo que me pasa a mí o a todos aquellos que comparten, pero vieron que cuando nosotros nos encontramos compartiendo la palabra de Dios, hay un momento en el que nos quedamos como si estuviéramos en tercera persona. No sé si les pasa. ¿Le ha pasado esto? De estar compartiendo con otra persona el Evangelio y quedar como en tercera persona y decir, ¿cómo es que yo me encuentro hablando todo esto? ¿De dónde saco esto? ¿No? Uno es como que no se identifica con la persona que habla. Y mientras yo hablaba con esta persona, estaba en tercera persona, pero completamente. ¿Vio cuando usted dice, este no soy yo? No tendría respuesta para estas preguntas, no tendría salida para este interrogante. Y me encontraba como si Dios estuviera rogando por medio mío a esta persona que se reconcilie con Él. Así me veía, literalmente. Me veía en tercera persona, diciendo, no soy yo el que habla. No podría tener estas respuestas, no podría levantar estos argumentos tan firmes de la palabra de Dios si Dios no estuviera acá. Y cuando terminé de hablar, me acordé de este pasaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque después de haberle hablado con tanta convicción, después de haber hablado con tanta firmeza, sentí que faltaba algo más. ¿Y sabe qué era? La decisión de la persona de creer a aquello que le estaba hablando. ¿Vio cuando usted habla con una persona y le expone argumentos sólidos y con facilidad de palabras, no porque las tenga, sino por la gracia de Dios? Por eso le digo, no era yo, estaba en tercera persona yo, mirando el panorama, como quien dice, yo estaba sosteniendo el teléfono, la mujer del otro lado, llena de interrogantes, llena de preguntas, llena de aflicciones, y Dios ministrando. Y Dios ministrando. Y cuando terminó la conversación, en que me dijo, bueno, muchas gracias, ya nos volveremos a comunicar, me quedé con eso de que quién ha creído a nuestro anuncio. ¿Sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Es como que dije, falta algo, que esta persona manifieste fe en todo lo que el Señor le ha alcanzado por medio de este instrumento, por medio de este siervo. Le falta fe, creer. Hermano querido y hermana querida, y eso no me ha pasado una vez, me ha pasado reiteradas veces, de estar hablando y de sentir y ver la gracia de Dios, como si Dios rogara, como si Dios
recomendar a las personas creer al mensaje, creer al anuncio, y de quedarme con eso de que falta algo más todavía. Y ahí me vuelvo, en este momento, estoy pensando en el pasaje donde dice Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en los hombres? Porque se nos puede estar abriendo las Escrituras y mostrando la palabra de Dios, y puede estar ardiendo nuestro corazón, pero si no creemos al mensaje, no va a poder manifestarse el brazo de Dios. Si no creemos al mensaje, no va a poder manifestarse el brazo de Dios. Por último, y como para cerrar la conversación con esta persona, de que sabe lo único que necesita es tener experiencia. Permítame concluir, le dije. Sabe, todos los que en él creyeron y los que le recibieron, le fue dada la potestad de ser hecho una hija de Dios, un hijo de Dios. Usted puede tener la experiencia de construir su identidad como hija amada. Puede tener la experiencia de construir su identidad en cuanto a su persona como alguien que es escogido por Dios y es amado. Que ahí terminó la conversación. En el último ruego, en la última recomendación, terminó la conversación. Yo no sé si Dios me va a permitir volver a hablar, o si podré en algún momento encontrarme con esta persona, pero sé que hoy Dios rogó a esta persona y recomendó a esta persona que creyera al anuncio. Hermanos queridos, no es que Dios está lejos del hombre. Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, y me maravillo, ¿no? Porque dice: cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, en tu boca y en tu corazón. Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cerca de ti. No es que Dios está lejos. Dios está cerca de nosotros. Pero es necesario que creamos al anuncio. Es necesario que creamos a su palabra. Es necesario que confiemos en Él. Jesús nos recomendó que confiáramos en Él. Él dijo: confiad en mí, que como yo he vencido al mundo, vosotros también lo venceréis. ¿Y cómo venció Jesús? ¿Se preguntó alguna vez cómo es que venció Jesús? Porque Él no desenvainó espada, ¿no es cierto? Él no hizo uso del capital, del dinero. Es más, no tenía moneda. Cuando le preguntaron: ¿es justo dar al César, pagar al César los impuestos? Dijo: denme una moneda. No tenía una moneda. ¿De quién es la cara del que está en esta moneda? Del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no usó el poder capital, ni la influencia política, ni religiosa. Él no usó de sus seguidores, no armó un ejército, no desenvainó espada, pero venció al mundo. ¿Y sabe cómo venció? Confiando en el Padre. ¿Y sabe cuál es nuestra victoria? El apóstol Juan lo dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces se requiere de la fe y se requiere del oír la palabra de Dios, y se requiere que cuando el anuncio viene a nuestras vidas, cuando el mensaje viene a nuestras vidas, que creamos a aquel que está dándonos su palabra para que el brazo de Dios se manifieste en favor y en bien de nuestras vidas. Se requiere.
Sin fe es imposible agradar a Dios, de manera que el que se acerca debe acercarse creyendo. Fíjese, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego, ¿qué es lo que anuncia? La venida del Mesías. Como renuevo. Nacerá. Le veremos sin hermosura. Le tendremos por herido, por azotado de Dios, mas Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz será sobre Él. Por su llaga seremos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual por su camino, mas Jehová cargó sobre Él nuestros pecados. Ese es el anuncio, que vendría el Mesías, que vendría el Salvador. Aquel que libertaría a su pueblo de sus pecados, para que el muro de separación entre Dios y los hombres fuera derribado y se abriera un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne, para que pudiéramos con confianza acercarnos a la presencia de Dios para alcanzar el oportuno socorro para el momento de la necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba anunciando al Mesías el profeta. Estaba anunciando a Cristo. Y cómo mediante el Mesías y cómo mediante el Cristo todas las cosas serían reconciliadas para con Dios. Y vendría un tiempo nuevo en el cual Dios ya nunca más se acordaría de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Y ninguno tendría que decir, buscarle a Dios, porque todos serían enseñados por Dios. Y pondría Dios en nuestra mente y en nuestro corazón su ley y sus mandamientos, trayendo a nuestro corazón un corazón nuevo y trayendo a nuestro espíritu un espíritu nuevo. Haría una obra que si la contaran, los hombres no la creerían. Por eso el mensaje del Evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación para todos aquellos que creen, primeramente al judío y luego al gentil. El mensaje de salvación es poder de Dios, primeramente para el judío y luego para el gentil, para todo aquel que cree, porque Dios ha dado que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el gran problema no es, el pensamiento nuestro es que Dios está lejos de nosotros. La idea nuestra es que Dios no nos escucha. Pero el consejo de Dios es que cuando Él envía su palabra, abramos nuestro corazón para oír y para recibir su palabra con fe, para que mediante la fe podamos ver la gracia de Dios obrando en favor de nuestras vidas, y que si Dios ha hablado, Él no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Y todo lo que Dios ha dicho será, porque pasará el cielo y pasará la tierra, pero no pasará su palabra sin antes haberse cumplido toda ella. Por eso, hermano, la gran necesidad del hombre es que cuando viene el mensaje, el anuncio, estar atentos. Oírlo con un corazón ensanchado y recibirlo como lo que es, como palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le hablaba a la iglesia, decía: debo dar gracias delante de Dios respecto de vosotros, porque cuando habéis oído la palabra de Dios, la habéis recibido como lo que es, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y también decía, cuando me propuse ir a vosotros, no me propuse ir con demostración de sabiduría de hombre, con palabra de hombre, con argumento de hombre, para que vuestra fe no repose en la sabiduría de los hombres, sino que vuestra fe repose en el poder de Dios. Nuestra confianza no debe estar en los hombres, nuestra confianza debe estar en Dios, el cual prometió y no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Por eso permítame decirle
No se sorprenda cada vez que es decepcionado o decepcionada de los hombres. No se sorprenda. Su confianza, mi confianza, no tiene por qué estar depositada en los hombres. Su confianza, mi confianza, tiene que estar depositada en Dios. Amén. Entonces, no se sorprenda cuando es decepcionada, decepcionado de los hombres. Aún no se sorprenda cuando es decepcionado de sí mismo. Hay personas que tienen tan baja estima porque tienen una muy alta expectativa de sí mismo. Y dicen, ya mañana voy a hacer, ya mañana me voy a consagrar, ya mañana voy a cumplir. Y pasado mañana dicen, me propuse y no lo logré. ¿No es cierto? ¿Conoce personas así? Inconstantes en sus caminos, de doble ánimo. Y entonces después se decepcionan de sí mismos. Y dicen, yo confié que podía, yo creí poder. Y empiezan a deconstruir su identidad. Diciendo, ¿cómo es que yo creo, que yo confío, que puedo y no lo logro? Por eso es que tenemos que formar una identidad no en base a nuestras expectativas, formar una identidad no en base a nuestra idea de quiénes somos, sino que tenemos que formar una identidad en base a lo que está escrito para que podamos tener plena certeza y no de nosotros, sino en Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas posibles, porque lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Amén. Entonces construimos una identidad equivocada en base a nuestras expectativas acerca de nosotros mismos. ¿Y sabe que eso es lo mismo que confiar en los hombres? Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y Pablo dice, el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Si nosotros ponemos la expectativa en nosotros, vamos a cosechar corrupción y nos vamos a llevar una gran decepción. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, jamás seremos avergonzados. Amén. Entonces, no confíe ni siquiera en su corazón. No confíe ni siquiera en su diligencia. Pedro tenía tal confianza, dijo, contigo hasta la muerte, Señor. Hoy te ha pedido Satanás para zarandearos. Antes que cante el gallo 3 veces me negarás. Pero él creía, ¿no es cierto?, que iría con Jesús hasta la muerte. Pero Jesús, que conocía lo que había en el corazón del hombre, le dijo, hoy me negarás antes que cante el gallo 3 veces. Nosotros muchas veces tenemos esa expectativa al respecto de nosotros mismos, porque no nos conocemos bien a nosotros mismos. Pero a medida que nos vamos conociendo, en base no a lo que es nuestra idea, ni al engaño del pecado, sino en base a lo que Dios dice, entonces dejamos de confiar en nosotros para poner plena confianza en aquel que comenzó en nosotros la buena obra y la va perfeccionando día tras día. Amén. Hermana querida y hermano querido, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si creemos al anuncio del mensaje de la palabra de Dios, la respuesta es, el brazo de Dios se va a mover en favor de nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual vino a nuestras vidas para iluminarnos los entendimientos, para traernos la comprensión, Señor, de la manera en la cual tú obras, que obras por medio de la fe. Mediante la fe, Señor, manifiestas tu gracia para que ninguno se jacte ni tenga, Señor, más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, para que en toda la preeminencia del poder, de la fortaleza y de la sabiduría sea tuya, Señor, y a ti sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, les invito
Pongámonos de pie y vamos a alabar juntos el nombre del Señor con júbilo en esta hora. Alabemos su nombre, hermanos. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,